Hola a todos, gracias por ver este video. Vamos a comenzar leyendo los 3 capítulos de Patomas que son los más importantes para este Q1. Comenzaremos hoy con el capítulo 1 llamado Muerte celular, daño celular y adaptaciones de crecimiento. Comencemos con los principios básicos de las adaptaciones de crecimiento. Los organismos deben estar en homeostasis para soportar el estrés fisiológico en los que se encuentran. Un incremento, una disminución o un cambio en el estrés en un órgano puede resultar en adaptaciones de crecimiento. Hiperplasia e hipertrofia. Hay que conocer cuáles son las diferencias de esto porque es muy importante. Entonces, un incremento del estrés va a conducir al incremento del tamaño del órgano y este crecimiento puede ocurrir por múltiples vías, ya sea por hipertrofia. Cuando se habla de hipertrofia es el incremento del tamaño del órgano y cuando hablamos de hiperplasia es el incremento del número de células en ese órgano. La hipertrofia involucra genes de activación, síntesis proteica y producción de organelos, mientras que la hiperplasia involucra la producción de nuevas células a través de las células madres. La hiperplasia y la hipertrofia generalmente pueden ocurrir juntas, como por ejemplo durante el embarazo en el útero, que ocurren estas dos. Hay tejidos que están permanentes, o sea, los que están permanentes no se pueden replicar. Y estos son las células del músculo cardíaco, las del músculo esquelético y la de las neuronas. En estos tipos de tejidos o de células solamente puede ocurrir un crecimiento de tamaño, o sea, una hipertrofia. Por ejemplo, los miocitos del corazón se someten a una hipertrofia, no a una hiperplasia. Por eso se llama cardiomiopatía hipertrófica y esta se da por hipertensión sistémica. La hiperplasia patológica, como la hiperplasia endometrial, esta es una progresión de una displasia que hubo previamente y puede progresar a un cáncer. Un ejemplo notable y de excepción es la hiperplasia benigna prostática, la cual no incrementa el riesgo de un cáncer prostático en los hombres. La atrofia es una disminución en el estrés que conduce a la disminución del tamaño del órgano. Cuando el órgano se pone más pequeño es atrofia y esto se da porque hay una disminución de la estimulación hormonal, no se está usando ese conjunto de células o de órganos o hay una disminución de los nutrientes o de la irrigación sanguínea. Y esto ocurre principalmente vía a la disminución del tamaño y del número de células como tal. La disminución del número de células ocurre por medio de la apoptosis y la disminución del tamaño de las células ocurre vía la ubiquitin proteosoma degradation del citoesqueleto por medio de la autofagia de los componentes celulares. Entonces, hay que resaltar esto de que en la atrofia hay disminución del tamaño y del número de las células y que el número de las células se va a disminuir por la apoptosis y el tamaño por la ubiquitin proteosoma degradation. La degradación de estos filamentos del citoesqueleto se da porque son marcados por la ubiquitin y son destruidos por los proteosomas. Luego, la autofagia de los componentes celulares implica la generación de vesículas autofágicas. Estas vesículas se fusionan con los lisosomas, cuyas enzimas hidrolíticas se decomponen o descomponen, rompen los componentes celulares como tal.
Ahora hablemos de la metaplasia, que no es más que el cambio de un epitelio celular por otro tipo que soporte más el estrés. Y este tipo de cambio de epitelio celular se da en, en los epitelios de superficie, como lo son el escamoso, el columnal y el urotelial, que son cambiados por otro que tolere mejor el estrés. Y un ejemplo clave y característico que siempre colocan en las preguntas es el esófago de Barrett y el cambio metaplásico por el fumar. Aquí en el esófago de Barrett, el esófago es normalmente contiene un epitelio escamoso no queratinizado y este tolera mejor la fricción del bolo alimenticio. El reflujo de ácido del estómago puede causar una metaplasia a una no ciliada producción de moco de células columnares y estas pueden tolerar mayor el estrés de ese ácido. La metaplasia ocurre vía la reprogramación de las células madres, la cual va a producir este nuevo tipo de células. La metaplasia es reversible. En teoría, se dice que si ese estrés que ocasionó ese recambio o reprogramación celular eh, se, se quita o se elimina, ya estas células vuelven a ser como antes. Por ejemplo, el tratamiento del reflujo gastroesofágico puede revertir el esófago de Barrett. Bajo ciertas condiciones persistentes de estrés, esta metaplasia puede progresar a una displasia. Entonces, metaplasia puede progresar a una displasia y la displasia eventualmente es la que lleva al cáncer. Por ejemplo, en el esófago de Barrett puede progresar a adenocarcinoma de esófago. Entonces, asociar esófago de Barrett con adenocarcinoma de esófago. Una excepción, porque siempre hay una excepción, son la metaplasia apocrina de las células de la mama, que estas no incrementan un riesgo para formar un cáncer de mama. El déficit de la vitamina A puede resultar en una metaplasia. Déficit de vitamina A, metaplasia. Entonces, la vitamina A, recordemos que es necesaria para la diferenciación y la especialización de las superficies epiteliales, como ocurre en la conjuntiva que cubre el ojo. El déficit de la vitamina A causa que haya una línea delgada, escamosa en la conjuntiva y se sufre una metaplasia a un epitelio escamoso queratinizado estratificado y este cambio se llama queratomalacia. Entonces la queratomalacia se da por déficit de vitamina A y es una metaplasia que puede ser preguntada en este cuadro. Los tejidos mesenquimales, como el conectivo, también pueden sufrir metaplasia. Un clásico ejemplo es la miositis ossificante, en el cual el tejido conectivo dentro del músculo sufre un cambio a hueso durante el proceso de cicatrización después de un trauma. Displasia. La displasia es un crecimiento celular desorganizado y más frecuentemente se refiere a la proliferación de unas células precancerosas, o sea, todavía no es cáncer, pero puede progresar hacia cáncer. Por ejemplo, la neoplasia intraepitelial cervical representa una displasia y es un precursor del cáncer cervical. Frecuentemente crece de forma longitudinal hacia una patología hiperplásica como la hiperplasia endometrial o la metaplasia cuando es el esófago de Barrett, que recordemos que causa adenocarcinoma de esófago.
La displasia es reversible en teoría, pero si persiste puede progresar a carcinoma y cuando ya es carcinoma esto es irreversible. Hablemos de la aplasia y la hipoplasia. La aplasia es la falla de la producción celular durante la embriogénesis, como por ejemplo cuando hay una agenesia renal unilateral, o sea, le falta un riñón. Y la hipoplasia es la disminución de la producción de células durante la embriogénesis y esto resulta en la formación de un órgano pero más pequeño. O sea, hipoplasia es más pequeño y aplasia es que no se forma ese órgano. Y el ejemplo que dan aquí de la hipoplasia es en el síndrome de Turner, que se forman los ovarios son más pequeños. Este capítulo continúa con la injuria celular, pero vamos a hacer otro video de esto aparte. Entonces nos quedamos aquí. Si les gustó este video, denle me gusta, suscríbanse y déjenme en los comentarios qué otro tema les gustaría que leyéramos juntos.